escucha un sonido celestial. Estamos en un nuevo tema que iniciamos el domingo pasado y tiene que ver un poquito todavía con lo que estamos pasando como humanidad, porque todavía no ha pasado en relación a la pandemia, porque la pandemia ha transformado realmente el mundo, y todavía estamos reajustándonos, tratando de adaptarnos a lo que los expertos llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad. Y esa nueva normalidad es vivir enfrentando la incertidumbre. Por ejemplo, si te toca viajar, tenés que viajar en avión, por ejemplo, vos no sabés si vas a poder viajar porque tenés que presentar varios vuelos, todavía exigen la prueba del antígeno, del test de si tenés COVID o no. Y entonces está esa incertidumbre si vas a poder viajar o no. Y venciendo los temores, es la nueva normalidad que vivimos. Y domingo pasado iniciamos una serie de mensajes titulada Transformación. Y esta serie está fundamentada en la transformación que experimentaron los discípulos de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. La transformación que ellos experimentaron. Y nosotros podemos ver esto en el libro de los Hechos, por ejemplo, el Hecho de los Apóstoles. Vemos a Jesús está vivo y actuando como lo estuvo en los evangelios, solo que de una manera diferente. Ahora Jesús está vivo en y a través de sus discípulos, a través de la presencia del Espíritu Santo. Y dijimos que en Pentecostés comenzó una nueva normalidad, que es vivir la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Esa es la nueva normalidad que nosotros cristianos vivimos, la presencia de Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. Domingo pasado exploramos el tema la transformación del miedo al coraje y vimos algo interesante que predominó principalmente en los discípulos. Después que Jesús murió, los discípulos estaban con miedo. Imagínense, ellos estuvieron por 3 años con Jesús pensando que Jesús era el Mesías que iba a transformar, que iba a liberarlos de la opresión romana, el Mesías, el Salvador. Y ellos estuvieron junto con Jesús, todos le conocían, entraron por Jerusalén, la entrada victoriosa, todos vieron quién eran los discípulos. Y ahora Jesús murió y ellos estaban escondidos. Pero Dios resucitó a Jesús y todo cambió. A partir del momento de la resurrección de Jesús, todo cambió. Convivieron con ese Jesús resucitado por 40 días y después le vieron en sus propios ojos siendo elevado a los cielos y un ángel diciéndoles que de la misma manera que Jesús estaba yéndose, así lo verían nuevamente volver. Todo ojo lo verá. Jesús, antes de que vaya para el cielo, sea ascendido al cielo, le dijo que no se vayan de Jerusalén, sino que permanezcan porque iban a recibir el Espíritu Santo. Y 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Y Jesús promete el poder del Espíritu Santo para ser su testigo. En Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes.
Vimos que la primera acción del Espíritu Santo en la vida de estos discípulos, de los seguidores de Jesús, fue hacer que hablen de Jesús. La primera acción del Espíritu Santo fue que ellos hablen de Jesús. El Espíritu Santo les dio poder para que ellos hablen el mensaje de Jesús, testifiquen de Jesús de tal manera que todos los que lo escuchen puedan entender. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros días también. Cuando predicamos, necesitamos que el poder del Espíritu Santo pueda hacer que las palabras que son proclamadas por el predicador, por el anunciante, pueda ser entendido. Una cosa es entender el idioma, otra cosa es entender el mensaje. El mensaje. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio capacidad a estos primeros discípulos, a los seguidores de Jesús, para que transmitan la palabra de Jesús de tal manera que las personas puedan entender. Nosotros vimos el domingo pasado que una de las grandes dificultades que tenemos es vencer el temor a poder testificar, hablar de Jesús, compartir el mensaje de Jesucristo. Pero ese poder que estaba disponible en los discípulos también está disponible para nosotros. Por eso no necesitamos tener miedo. Esa misma habilidad, esa misma capacidad, esa misma osadía está disponible para todos nosotros, para todo aquel que confesó a Jesús y aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da el poder de compartir su mensaje de tal manera que las personas puedan entender lo que nosotros hablamos. Por eso quiero animarte que en oración comparta con Dios tus temores, tal vez ¿cómo se dice así? Tu timidez, tu temor a que te falten palabras. Hemos hablado que tenemos 4 temores fundamentales. Tenemos miedo de que no sabemos lo suficiente. Y tenemos miedo de que las personas tal vez se van a ofender, de incomodar y de ser tal vez malinterpretados. Confiesa esos temores al Señor. Entrega esos temores al Señor. Y entonces enfoca tu corazón en la presencia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Recuerda, no es a través de nuestra habilidad, de nuestro poder, de nuestra capacidad que vamos a poder compartir el Evangelio de Jesucristo, sino que es a través del poder del Espíritu Santo. Es la dependencia al Espíritu Santo. No es nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestra, ¿cómo se dice así? Nuestra capacidad lingüística de expresar el mensaje. No, es la dependencia al Espíritu Santo la que nos va a dar el valor, el coraje, la habilidad, la osadía para transmitir el Evangelio de Jesucristo. Y recordemos lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1, 7 y 8, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tenemos la habilidad, el poder. Podemos ser transformados del miedo al coraje. Hoy queremos explorar otra transformación, que es la transformación del prejuicio a la aceptación. ¿Qué es un prejuicio? Prejuicio es un juicio, es una creencia, es un sentir, es una opinión preconcebido de algo y de alguien. Y generalmente es negativo. Nunca un prejuicio es positivo. Generalmente es negativo. Como dije, es un juicio de valor realizado sin corroborarlo, sin realmente estar consciente, sin saber de lo que estamos diciendo, ¿es real, es verdadero o no? Nosotros es un juicio de valor sin fundamentos razonables. Ese es un prejuicio. Y normalmente los prejuicios se expresan
como sentimientos, opiniones o actitudes irracionales y hostiles hacia grupos étnicos, raciales, religiosos o sociales. Lamentablemente el prejuicio ha sido parte de la historia religiosa. Ha sido parte de la historia religiosa. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos en una época en la que los prejuicios sociales, raciales, nacionales y sexuales realmente eran normales. Por ejemplo, las mujeres eran consideradas una propiedad, no un ser humano, ellas eran consideradas una propiedad. Y era común y aceptable que esclavizar personas de otras nacionalidades. Era normal, aceptable eso. Los prejuicios, por ejemplo, entre judíos, gentiles, samaritanos, abundaban en la época de Jesucristo especialmente. Leemos que los judíos odiaban a los samaritanos. Saben que se encontraba Samaria, era una localización. Galilea estaba Judea estaba al sur, Samaria y Galilea. Ahí los estudiosos de geografía bíblica me ayudan. ¿Y qué hacían? Si querían ir de Judea para Galilea, tenían que cruzar por Samaria. Preferían dar una vuelta, hacer una vuelta y viajar kilómetro y kilómetro porque no querían pasar por la región de Samaria. Interesante que Jesús, cuando les dice que tienen que quedarse, recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya en el mandato que recibirán poder, Jesús estaba venciendo los prejuicios. Existía tanto odio, un prejuicio hacia los samaritanos, y los judíos consideraban a todos los gentiles impuros, que ellos ni entraban a la casa de un gentil, no entraban a las casas de un gentil. Por eso Jesús era tan cuestionado, porque de repente Él estaba cenando, festejando, celebrando junto con los gentiles. Y esto no podía ser aceptado. Actualmente vivimos en una sociedad donde se promueve la tolerancia. O sea, la tolerancia que es aceptar las ideas, las preferencias o comportamientos de los demás sin cuestionar. No existe restricción en nuestros días en relación al estilo de vida ni al comportamiento. La sociedad del humanismo y del pluralismo cultural, todo está permitido. Y hay si vos decís alguna cosa, hay si vos no estás de acuerdo. No es aceptado decir no estoy de acuerdo. Vivimos en una sociedad así, donde si decís algo contrario a lo que todos toleran, sos un discriminatorio. Lo interesante es que si vivimos en una sociedad tolerante, en una sociedad que pregona, que busca la tolerancia, entonces la aceptación debería ser una marca registrada. La aceptación tendría que ser una marca que se caracteriza en nuestros días, pero lamentablemente no lo es. Porque lo que abunda en nuestros días, en nuestra sociedad, es el aislamiento, el rechazo, la marginación, la discriminación. No podemos negar, existe en nuestros días. ¿Por qué existe tanta intolerancia, tantos prejuicios, tanto racismo en una sociedad que tolera, que aprueba todo o casi todo? La sociedad que pregona la tolerancia
es más prejuiciosa que cualquier otra cosa. Una de las características o uno de los aspectos que más atraían a las personas a seguir a Jesucristo y a seguir principalmente el Evangelio predicado por los primeros cristianos era la aceptación. Leemos en Hechos 4:32, dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. De repente, ellos compartían todo con cualquier persona. Cualquier persona que tenía una necesidad era bien recibida, era aceptada. Y esa actitud hizo que los creyentes, los cristianos, sean bien considerados, ganasen la simpatía. Leemos en Hechos 2:47, alababan a Dios y eran estimados por todos. Este cariño se debía al cuidado que la iglesia ejercía para todas las personas. La iglesia era un lugar donde todas las personas eran aceptadas, donde nadie era discriminado. Y el texto que Michael nos leyó hoy, Hechos capítulo 8, nos comparte importantes lecciones que podemos aprender que nos ayudarán en la transformación del prejuicio a la aceptación. Y me gustaría compartir con ustedes tres lecciones. La primera, el Evangelio no hace diferencia y no hace prejuicios. Como fue expresado, Hechos capítulo 8 comienza relatando, si ustedes ven su Biblia, ven que Hechos capítulo 8 comienza con una persecución a los cristianos en Jerusalén que les forzó a los cristianos a tener que huir para Samaria, para Judea, para todos los otros lugares, para poder mantenerse vivos. Y nosotros pensamos que esto es algo terrible, una tragedia, que los cristianos fueran perseguidos. Pero que esto fue una acción directa de Dios. Dios permitió para que el Evangelio de Jesucristo llegue a cada rincón del planeta. Para que el Evangelio de Jesucristo llegue a cada rincón del planeta, Dios permitió una persecución para que los cristianos no quedasen todos allá juntos en Jerusalén, sino que puedan esparcirse o ir por todo lado. Pero en esa, podemos decir así, en esa acción de Dios, los cristianos no pueden elegir o no pudieron elegir quién será el blanco del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor extiende su gracia a todas las personas sin discriminación. No importa el histórico, no importa quién, el blanco del mensaje es todas las personas. Y bueno, aquí tenemos que Felipe se fue a Samaria. ¿Se acuerdan? Samaria era un lugar que los judíos detestaban. No, nunca iban a imaginarse que de repente ellos tendrían que ir allí a predicar el Evangelio. No había feeling, no había. Y también de parte de los samaritanos odiaban a los judíos. O sea, era algo allí correspondido. Y dice que la gente oyó el mensaje, creyó el mensaje y fue transformado. Leemos el versículo 6 al 8. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Es impresionante, hermanos, cuando el Evangelio es predicado, transforma vidas. Cuando el Evangelio es enseñado y predicado, cambia, transforma vidas.
Y nos cuenta que en ese lugar, Samaria, había un hombre llamado Simón, que era hechicero, que era mágico, era una persona bastante importante, bastante considerada. Decían que en él estaba el poder de Dios, lo veían casi como un Dios. Y este hombre también escuchó el evangelio y también fue convertido, fue bautizado. Versículo 12-13. Cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Simón también creyó, recibió el bautismo y se dedicó a seguir a Felipe a donde quiera que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Cuando el evangelio es predicado, transformaciones que nadie espera ni se imaginan suceden. Y este es nuestro desafío, este es nuestro llamado, esta es la convocación que nosotros recibimos del evangelio. Compartir el amor de Jesús sin importar el sexo, la raza, el color, la condición social, ni la preferencia política. Cualquier discriminación social, cultural, económica, debe ser erradicada. Cualquier discriminación no es compatible con el deseo de Dios, no es compatible con el plan de Dios, no es compatible con el corazón de Dios. Leemos en Hechos 10, 34, 35. Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Dios no muestra favoritismo. La discriminación no es parte del corazón de Dios. Todas las personas merecen el amor de Jesús. Los prejuicios no tienen espacio en un corazón creyente, en un corazón que ha sido tocado por Jesús, por el evangelio de Jesús. Es imposible que exista prejuicio. Nuestras vidas deben estar dirigidas, deben estar direccionadas, deben estar llenas de humildad, de obediencia y de amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Tener prejuicios significaría que nosotros nos consideramos mejores que los otros. Y eso es orgullo. Tener prejuicios también significa que estamos desobedeciendo el mandato de Jesús, que dice que nosotros tenemos que tratar a los demás como nosotros esperamos que los demás nos traten a nosotros. Tener prejuicio es estar diciendo que nosotros no amamos a Dios porque no amamos a las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Por eso debemos rendir nuestras vidas al amor de Dios. La Biblia dice que el amor debe guiar todas nuestras acciones. 1 Corintios 16, 14. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Que el amor llene nuestros corazones. Y Jesucristo dice, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos el amor de Dios que nos capacita para amar sin prejuicios, sin discriminación. No importa el color, la raza, nada. El evangelio no hace diferencia, no hace prejuicio. Segundo lugar, el evangelio acepta a todos, pero no deja de confrontarlos. El evangelio acepta a todos, pero no deja de confrontarlos. No sé si fue por ambición, me parece que sí, o por ignorancia. Este hombre llamado Simón hizo una oferta bastante indecente. Él, al ver el poder, al ver lo que sucedía cuando los discípulos oraban, él quiso tener ese poder también. Pero no sé cuáles eran sus intenciones. Sin duda no eran legítimas, no eran reales, no eran verdaderas. Entonces él ofreció algo para tener ese mismo poder. Leemos en el versículo 18, 19.
Cuando Simón vio que que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos las personas reciban al Espíritu Santo. Yo creo que fue por ambición que él quiso tener esto. Pero lo que me quiero destacar aquí es la respuesta de Simón Pedro, de Pedro. La respuesta de Pedro, versículo 20-22. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Lo que quiero destacar aquí es que Pedro no tuvo en cuenta quién era la persona que hizo ese ofrecimiento. ¿Se acuerdan que Simón, ese mágico, era muy famoso? Era una persona importante, tenía mucho poder, tenía muchas relaciones, mucha influencia. Podía facilitarle mucho la vida a los discípulos. Podría ser una herramienta para que la iglesia pueda crecer. Pero la actitud de él fue incorrecta. Y Pedro no le importó quién era, ni le importó el dinero, la ofrenda que estaba haciendo, el diezmo que le ofrecía. No le importó. Le dijo, tu actitud está errada, tu sentimiento está errado, necesitas arrepentirte. Estás por el mal camino, esto te va a llevar a la destrucción. Arrepiéntate, el Señor te va a perdonar. ¿Cuántas veces dejamos de decir la verdad a un amigo? Dejamos de decir la verdad a alguna persona porque tenemos miedo de confrontarle. Tenemos miedo de decirle la verdad, de perder su amistad, de tal vez ser largado de lado. Y nos olvidamos lo que dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. Por supuesto, la verdad tiene que decirse con amor, no con ánimo de juzgar, condenar, colocándonos como más importantes y más valiosos. No, con un espíritu humilde. Una de las características de la aceptación bíblica es la confrontación, pero con amor. Porque aceptación sin confrontación va a llevar al fracaso. Por eso siempre existe ¿cómo se dice? Esa duda en que nosotros, no sé si no es correcto decir duda, esa pregunta, ese debate que podemos tener de confrontar a las personas. Tenemos que amar al pecador, pero tenemos que confrontar el pecado. Y es el desafío. ¿Ven la diferencia? Amar al pecador, pero confrontar el pecado. Porque aceptación sin confrontación llevará a personas al fracaso. En la cultura actual donde vivimos, donde la verdad es relativa, muy pocos se sienten confortables o cómodos cuestionando al otro. Pero esto es precisamente lo que Dios nos desafía a hacer. Leemos en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Debemos confrontarnos con amor, con humildad, sin ánimo de condenar ni de juzgar. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pero con amor, con humildad, confrontemos cuando la persona está en un mal camino. ¿Cómo era este caso aquí? Pedro lo confrontó a Simón. El Evangelio acepta a todos,
pero no deja de confrontarlos con la realidad del pecado, de la necesidad de arrepentirse y de entregarse a Jesús. Tercer lugar, el Evangelio no economiza esfuerzos para ser aceptado o para ser alcanzado. Llama la atención la osadía de Felipe para compartir y predicar el Evangelio. Es realmente asombroso su esfuerzo de llevar el Evangelio para todas las personas. No hace diferencia. Leemos versículos 29 y 30. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y conocemos la historia. El hombre, el eunuco, escuchó, aceptó, dijo: ¿me explica qué es lo que estoy leyendo acá? Y comenzó a explicarle del Mesías, de Jesús. Le desafió y esta persona se convirtió, aceptó a Jesús y fue bautizada. Ahí inmediata, en el lugar, en el camino del arroyito que encontraron, ya le bautizó. La obediencia de Felipe a la voz del Espíritu Santo es realmente fantástica. Él simplemente va, el Espíritu le dice: vaya, júntate a ese carro. Y él va. Él no pregunta, no duda, no pone ningún otro cuestionamiento en cuanto a la obediencia. ¿Imaginan lo que sería si obedeciésemos la voz de Jesús siempre y rápidamente? Por eso, si Dios te habla algo, obedécelo inmediatamente. No espero, hazlo ya, ahora. El tema es transformación del prejuicio a la aceptación. Y Jesús es el ejemplo sublime de inclusión, de valorización de todo tipo de personas. Él tuvo una atención especial para las mujeres que eran despreciadas en la sociedad, para los niños que eran desconsiderados, para los recaudadores de impuestos, para los pecadores, para los gentiles, los impuros. Jesús se juntaba con ellos. Cuando Él eligió a sus apóstoles, no prestó atención al estatus, no prestó atención a la riqueza, no prestó atención a la profesión. Al igual que Jesús, debemos construir, debemos fortalecer una cultura de aceptación, de bondad, de valorización, de misericordia hacia todas las personas. Y este es mi deseo, esta es mi oración, que nosotros aquí como iglesia podamos crear un espacio, un lugar donde se respire gracia, humildad, calidez, atención, aceptación, en el que todos se sientan bienvenidos, se sientan importantes, sean tratados de igual manera. No importa su condición social, no importa su histórico, no importa el equipaje que tal vez traigan, su biografía, que todos puedan encontrar un espacio para ser valorizados, amados, puedan recibir lo que Dios tiene para dar a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. El Evangelio no hace diferencia, el Evangelio no hace prejuicios y no hace prejuicio. El Evangelio es para todos, acepta a todos, pero no deja de confrontarlos y no mide esfuerzos para alcanzar, para recibir, para que todos puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Que Dios nos ayude, que podamos ser transformados del prejuicio a la aceptación. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.